36 es el WhatsApp de Radio Rebelde. Bien, y hace un ratito nada más, y la verdad que lo venimos desarrollando desde hace varios programas. Sí. No podemos creer que el próximo jueves, 6 de agosto, se trate en una sesión, en este caso la del Senado, en el Congreso Nacional, una ley, un proyecto de ley que implica la venta de tierras. Es el colmo de los colmos, llegamos a ese extremo en la Argentina y increíblemente se va a discutir sobre eso. La venta de tierras sin control, ¿no? Sin control, absolutamente. O sea que la idea es que se trate que se venda todo lo que se pueda vender, ¿sí? Esa es un poco la idea. Es increíble, pero va a suceder. Y bueno, no deja de sorprendernos, pero es una realidad. Y al mismo tiempo lo bueno es que también están empezando a surgir otras propuestas que justamente van a contradecir esta que plantea el oficialismo. Así que veremos cuál es la que termina priorizándose, ¿no? Si es que de alguna manera se puede llegar a dar la discusión acerca de qué pasa si se plantea un proyecto que justamente penalice cualquier tipo de ventas de estas características o que directamente no se permita vender absolutamente nada o reducir el porcentaje que se estaba estableciendo. Así que bueno, para hablar un poco de este tema, estamos en comunicación con Agustina Propato. Ella es diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria, que fue justamente la que impulsó un proyecto justamente para contradecir esta iniciativa de libertaria, ¿no? Podríamos plantearlo de ese modo. Así que bueno, la saludamos, está en línea. Agustina Propato, ¿cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola Pablo, ¿cómo estás vos? Bien, bien, un gusto poder charlar con vos nuevamente, muy amable por atendernos. El gusto es mío y me parece fundamental y nodal que se estén ocupando de este tema en vísperas de lo que es este 6 de agosto, que como ustedes bien indicaban, van a llevar este proyecto que constituye realmente, un acto de traición a la patria, ¿no? Se trata de un proyecto en este caso que, como viene mandando La Libertad Avanza, digamos, en el mismo sentido de desregular todo, en este caso de desregular la integridad territorial del país, ¿no? Se trata de un proyecto cuyo propósito, ustedes bien han indicado, lo podemos conceptualizar en una decisión política de desterritorializar la República Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que ustedes indicaban, quieren derogar, modificar una ley, suprimir los topes de regulación de la extranjerización de la tierra en la República Argentina para que puedan venir corporaciones transnacionales económicas, hoy muy poderosas, que por supuesto tienen la prepotencia económica para venir y comprar el territorio del país, ¿no es verdad? Sí. En ese sentido, bueno, está claro y lo podemos conceptualizar de la siguiente manera. Milei definía, antes de ser electo presidente, se autodefinía como un topo que venía desde adentro a destruir el Estado. El Estado tiene 3 elementos constitutivos, volvamos a nuestra pedagogía más básica y elemental de nuestra educación cívica como ciudadanos, ¿no? Dale. El Estado tiene 3 elementos. Uno es el territorio, que es con el que ahora están tratando de erosionar ese elemento, con esta ley que le llaman, ¿no? Inviolabilidad de la propiedad privada, pero nada tiene que ver con ese propósito, ¿no? O sea, el que nomina, domina, ¿no? Decía también Goebbels, miente que algo quedará. O sea, la verdad es que no persigue el propósito de defender la propiedad privada, que por supuesto está defendida en la manda constitucional como un principio absolutamente inalterable. Esto lo que pretende en realidad es todo lo contrario. En realidad se debería llamar violabilidad ultrajante, digamos, a la propiedad pública de los argentinos, ¿no? Sí, sí. Así que primero, en este caso, el primer elemento constitutivo que estamos viendo que ahora quieren el 6 de agosto terminar de consolidar la destrucción, el territorio. El otro elemento constitutivo del Estado es la población, que por supuesto trabajan todos los días para erosionar la población, diciendo incluso ahora en la última cadena nacional que con este mecanismo que quieren implementar del grillete fiscal, y el shutdown que se llama, es un cierre del Estado, como que bueno, en el altar del equilibrio fiscal van a ir apagando la perilla de la salud, la perilla de la educación, la perilla, como vienen apagando todas las perillas de las transferencias a las provincias, a la obra pública, etcétera.
Y por último, por supuesto, es el gobierno, ¿no? que claramente es el tercer elemento constitutivo del Estado y es claramente lo que están haciendo, desregulando absolutamente todos los ordenamientos jurídicos que intentan proteger, por supuesto, digamos, lo que es la integridad de la Argentina con estos tres elementos. Ciertamente estamos frente a una situación muy trágica. Está muy claro que el 6 de agosto se define en la República Argentina y en el ámbito de la Cámara Alta una cuestión muy decisiva, y que debo decirles que al mismo tiempo es un poco, digamos, si pasa en el 6 de agosto ese desafío, decirles que en la Cámara de Diputados, que yo integro, les puedo decir, por una cuestión, digamos, del poroteo, ¿no? De lo que es, las alianzas que ellos han ya aceitado dentro de la Cámara de Diputados, que si se sale del 6 de agosto de la Cámara de Senadores, queda realmente en la puerta de poder coronarla en la Cámara de Diputados, en donde tienen alianzas muy consolidadas. Así que me parece que es fundamental que este 6 de agosto realmente la voz del pueblo se haga escuchar, y que, bueno, le exijan, ¿no?, a los representantes de las provincias que realmente hagan honor a ese mandato de representación, porque acá no se trata, ¿no?, de ir y negociar con Milei, con Sturzenegger, con Santilli, y dejarse sucumbir por la billetera, digamos, de este poder ejecutivo que disciplina de esa manera, ¿no?, asfixiando a las provincias. Acá se trata de una cuestión que realmente define, digamos, de manera perenne el futuro de la Argentina, y no se trata de dejarse extorsionar ni con la situación de ni siquiera de los sueldos y de los salarios de las provincias. La verdad que acá estamos hablando de una cuestión que realmente define la supervivencia de la Argentina como un país, ¿no? Vos sabés que yo lo planteaba en el editorial, decía que el 6 de agosto puede ser el fin de Milei, o el comienzo del fin de Milei, o el comienzo del fin de la Argentina como nación soberana. O sea, fíjate a qué límites estamos determinando. Definitivamente, no te quedás nada corto. El tema es que Milei claramente es, una persona que llega al poder ejecutivo de manera absolutamente democrática por el voto popular, pero claramente hoy no está representando los intereses del país. Recién decía una oyente, y yo escuchaba, hablaba, ¿no?, de los dispositivos, de los nuevos dueños, digamos, de lo que es la subjetividad, ¿no? Hablaban de los programadores de conciencia. Ojo con esto, ¿no? Yo creo que nosotros, de hecho, estamos viviendo una situación que deberíamos tener un poco más de perspectiva para analizarla, pero fíjense, en el partido Argentina-Inglaterra, que creo que para ellos representó un imponderable, surge, digamos, un nacionalismo, surge una expresión del ser nacional que se contrapone con la necesidad de ellos sacar en simultáneo a lo que fue el partido esta ley en la Cámara de Senadores. Ustedes fíjense que esa situación de la bandera que se despliega con esa expresión tan maravillosa de las Malvinas son argentinas, y que hace retomar una conciencia, ¿no?, nacional de lo importante que es para nosotros realmente el cuidado y, digamos, la defensa de nuestro territorio, ellos reculan en chancletas en ese momento. Sí. Automáticamente aparece un gran dispositivo internacional en donde empiezan a agredir a la Argentina con algo que es bastante, a mi juicio, ¿no?, absolutamente, ridículo. Empieza una acusación internacional de la Argentina como que Argentina es un país que ejerce racismo, una cosa absolutamente, digamos, sin asidero en nuestra lógica. Podemos tener muchísimos defectos, pero la verdad es que no hemos tenido ni problemas raciales ni religiosos. Claro. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Esto intenta, digamos, desviar esto que se estaba construyendo espontáneamente a partir de ese partido, que realmente fue una maravilla, que fue no se la esperaba echar por tierra un proceso de desmalvinización brutal, que claramente atenta contra los principios que ellos tienen que trabajar para dejar, o para allanar el camino para que pase esta ley de desterritorialización de la Argentina, porque va en el mismo sentido.
La verdad que el discurso nacionalista que ellos quisieron vender en su momento, con una alianza estratégica que representaba a Victoria Villarruel, oportunamente, porque Milei no representa eso, se lleva muy mal con esta ley que intenta derogar la ley de tierras y proteger nuestro territorio. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, lo que yo pienso es que este dispositivo que largan, que para mí tiene mucho que ver con la estadía de 2 meses de Peter Thiel en la Argentina, que es, digamos, de los representantes de los que intentan flexibilizar las leyes que protegen nuestra integridad territorial para crear esas famosas ciudades absolutamente autónomas de los regímenes jurídicos, como lo hicieron en Honduras, en Próspera. Me parece que ese dispositivo tiene que ver mucho con el primer globo de ensayo que están haciendo en Argentina para distorsionar la subjetividad, programar la conciencia y poder avanzar con estos propósitos, ¿no? Bien, Agustina, vamos a pasar a un tema que es clave en esta situación, porque vos ya me estás hablando del poroteo en la Cámara de Diputados, te quiero preguntar si sabés algo del poroteo en la Cámara de Senadores, pero por otro lado, quiero hacerte una pregunta concreta en relación al peronismo en sí. ¿Qué hacemos con los gobernadores que le dan la venia a sus legisladores para que voten en contra de la Argentina, y encima estos tipos lo hacen contentos porque se deben llevar flor de mangos a sus casas o vaya a saber qué se llevan a sus casas? A ver, ¿qué se hace en el peronismo con esta gente que vota? O sea, entiendo que los del PRO nos voten en contra, que los de la Libertad Avanza nos voten en contra, incluso que los radicales no voten en contra, pero que voten peronistas este tipo de leyes, de proyectos, como ya lo hicieron con la ley base, con la ley de glaciares, con manteniendo el decreto 70-2023, con el RIGI, con el Super RIGI, lo que quiero decir, con la ley de inocencia fiscal. Digo, ¿cómo podemos sostener a dirigentes peronistas dentro del espacio nacional y popular que voten estas leyes? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante con ellos? Yo te puedo dar mi opinión, ¿no? Que, por sí, me supuesto, imagino. siempre la pongo sí, sobre la mesa, asumiendo la responsabilidad de tomar posición, ¿no? Porque acá también hay muchos que se hacen los distraídos, los otarios, y les interesa más llevarse bien con todo el mundo que tomar posición de estas cosas, ¿no? Que especulan con los armados electorales del año que viene, sin reparar en que la verdad es que esto es muy decisivo y que no sé, la verdad es que... Porque esto no tiene perdón de Dios, ¿eh? Esto no tiene perdón de Dios. El que quiera ser presidente de la República Argentina el año que viene, la verdad es que si no repara en la Argentina que le van a dejar estos criminales, estos traidores a la patria que están definiendo estas cuestiones que realmente tienen en muchísimos casos caracteres te diría, no te digo de irreversibilidad, pero casi. Es muy difícil, digamos, revertir esta situación. Entonces, digo lo siguiente, yo soy muy radicalizada en esa postura. Yo he dicho desde el primer momento cuando empecé digamos, a observar que no había cohesión casi nunca en la votación y que en nombre del peronismo se levantaba la mano a leyes que flexibilizaban el régimen laboral, a leyes que flexibilizaban el régimen previsional, a leyes que echaban por tierra las moratorias jubilatorias, la ley bases, etcétera. La verdad es que he sido muy radicalizada y he dicho, bueno, preferible toda la vida calidad y no cantidad, no gente amontonada que está diluida en su identidad y yo soy de aquellos que pienso en la oficina de la Santa Inquisición peronista y aquellos que no responden a nuestros paquetes de ideas y de valores y a nuestra plataforma no debieran revestir en nuestras filas. Creo que eso es volver a recuperar realmente la representación de lo que son los partidos políticos. Yo no creo en que los partidos políticos no tengan un futuro, yo creo que esto se tiene que reconstruir y vamos a ver también la gente cómo responde a esto, ¿no? No puede ser que los gobernadores llegan a coronar sus puestos al frente de la gobernación de las provincias en nombre del peronismo y después hacen algo absolutamente contrario a lo que son nuestros principios, ¿no? Yo creo que esto es algo que obviamente el pueblo va a escrutar y que nosotros tenemos que recoger realmente ese bastón del mariscal y empezar a ordenar esas cuestiones para volver a recuperar la credibilidad y la representación. Perfecto, Agustina, me parece bárbaro, pero la verdad, insisto, me parece no tienen perdón de Dios. Que le voten estas leyes, ahora la ley de extranjerización de la tierra. Bueno, Dios y la patria se lo demanden, pero nosotros vergüenza. Lo que tenemos que hacer es denunciarlo. Sí. Es denunciarlo en los términos de decir, poner públicamente, digamos,
también ¿no? nombre y apellido y también de las responsabilidades, ¿no? No porque yo sea partidaria ni de los scratches, no, muy por el contrario. Yo creo que la política tiene que salir del oscurantismo, claro. Tiene que salir del oscurantismo, porque la verdad es que hablábamos antes, ¿no? De Peter Thiel, hablábamos de los programadores de conciencia. A ver, todo eso se esconde debajo de mecanismos sofisticados de mucho oscurantismo. Entonces nosotros tenemos que realmente alumbrar eso en la medida de lo posible y en la práctica cotidiana de la política y poner blanco sobre negro. Por eso me parece muy importante discutir esto, discutir también las posiciones que tienen los distintos diputados y senadores en relación, por ejemplo, a la cuestión Malvinas, que está muy asociada también a la decisión que tienen en función de muchas cuestiones, ¿no? Que lo tenemos que hacer a partir de discusiones. Por eso he presentado este proyecto. Bien. Que no solamente discute con la definición de este gobierno de regular la territorialidad de la Argentina, sino que además dobla la apuesta. La verdad es que el mundo va en un contrasentido. Los centros de poder, que tanto admiran muchos, van en un contrasentido. Están robusteciendo los marcos jurídicos para proteger no solamente la integridad territorial, sino también lo que yo añado al proyecto, que es la infraestructura crítica. ¿Qué es la infraestructura crítica? Bueno, eso que amplió lo que es el concepto de soberanía para los pueblos, entendiendo que también define la soberanía, por ejemplo, la matriz energética, la matriz de los recursos estratégicos, las matrices, por ejemplo, como lo que pueden ser las vías logísticas, en este caso nuestra vía navegable troncal, las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura crítica portuaria. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno analiza el mapa, ¿no?, de la extranjerización de la tierra hoy, va a ver que coincidentemente las grandes extensiones de tierras más extranjerizadas, o sea, ubicadas en una provincia o en un municipio, tiene que ver con la presencia de esta infraestructura crítica. Entonces, si esas inversiones tienen esta inteligencia de venir detrás de esos intereses para poder detentar el poder decisorio del país sin perjuicio de ir a elecciones y determinar, digamos, la representación, pero sí tienen los resortes porque se los adueñan de alguna manera, nosotros tenemos que estar conscientes y poner esto sobre la mesa de discusión. Es por eso que yo presenté una ley que actualiza los parámetros de la ley que se construyó en el 2011, en ese momento tomando los desafíos de la época y advirtiendo y alertando sobre esos desafíos, pero hoy tenemos que ampliar esa perspectiva porque hay que asumir que este es un mundo en guerra, lo decía el Papa Francisco. Es una guerra en partes, es una guerra que no solamente tiene 58 conflictos bélicos convencionales, sino también es una guerra cognitiva, como decíamos recién, hablamos, ¿no?, del tecnofeudalismo y esta cuestión que no admite fronteras, que es una gran, digamos, un gran dispositivo de programadores de conciencia que viene con una idea de organización que se lleva puesto a los Estados-nación. Y que mi ley no es un desprovisto de esta filosofía y es un claro, digamos, articulador de esa ideología, ¿no? Así que me parece muy importante que asumamos la complejidad y los desafíos de esta época y nos pongamos realmente la 10, la celeste y blanca, la de las Malvinas y la del resto de nuestro país y podamos discutir esto con realmente la seriedad que el tema merece, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo te agradezco esta participación en el programa, realmente fuiste más que didáctica en todo lo que planteás. Dos cositas. La primera, y tengo medio minuto, te aviso por las dudas. ¿Qué pensás que va a pasar el 6 de agosto y cuándo se va a discutir tu proyecto o las modificaciones que hiciste a la ley? Contame bien eso, breve, por favor. Muy breve, la que es muy astuta evidentemente es Patricia Bullrich, que le está diciendo a Sturzenegger que haya cambios porque algunos gobernadores, creo que no por principio, sino más bien por especulación, quieren poder, digamos, seguir saliendo a la calle porque la toma de conciencia de los ciudadanos argentinos es muy importante. Así que creo que ustedes, los medios de comunicación, pueden tener y deben tener un rol absolutamente importante de poder estar contando a toda la audiencia que está muy interesada qué es lo que va pasando con eso. Estemos atentos a cuáles son los cambios que va a plantear Patricia Bullrich para que esta ley sea posible y cuando la veamos y salga esa ley, veamos bien la letra chica, porque ellos son expertos, ¿viste?, en Jack Sorpresa. Ellos te mandan una ley que se llama inviolabilidad de la propiedad privada y te rifan la Argentina, nuestra integridad territorial y la infraestructura crítica. Así que estemos muy atentos a esos, lo que yo creo
creo que va a ser, ¿no? A esas modificaciones en donde están negociando paritarias prácticamente con esos gobernadores que hoy les son muy funcionales. Sí. Así que eso para el 6, después a disposición para estar hablando cuando ustedes quieran, después Dale, eso va a ir a la Cámara de Diputados, si es que sale, ojalá que no, y cuando salga, por supuesto, mi proyecto va a ser un antecedente para poder discutir en la comisión, y en la comisión también hay que estar muy atento a lo que pasa, porque ahí empiezan a ventilarse un poco las posiciones anticipadamente. Creo que de verdad es un punto crucial, ¿no? para la Argentina. Creo que a Milei no le interesa ni siquiera reelegir, creo que está haciendo muy bien los deberes, con plena conciencia de la provisoriedad de su poder, y está haciendo muy funcional a lo que es este nuevo ordenamiento del mundo, ¿no? Así que estamos en peligro y tenemos que ser muy conscientes de ello. Totalmente. Vos sabés que muchos de los oyentes plantean guerra civil, guerra civil, guerra civil. Ay, no. Esperemos que no, pero ¿se podrá evitar en algún momento? Chiquita. Yo creo que los pueblos tenemos los anticuerpos necesarios y de verdad es que creo que bueno, no soy partidaria de alentar ninguna guerra civil. Esperemos que no. Pero no, sí, pero saben que esto es parte de la guerra que está trasuntando en el mundo y no podemos pensar que estamos ajenos a ello. Totalmente. Entonces, dicho esto, niveles de conciencia, niveles de conciencia de verdad, ¿no? Hay muchas cosas en riesgo en la Argentina. Podríamos hablar largo y tendido. No. Acaba de privatizar, por ejemplo, la hidrovía, un tema que para mí es nodal también para el destino de la Por 25 años, 30 años, no sé ya cuánto. Nuestra hidrovía es nuestro estrecho de Hormuz. Claro. Para que nosotros empecemos a construir conciencia, ¿no? Nacional de estas cosas que a veces la vemos más allá, lo vemos en Medio Oriente y decimos, ¿cómo? Acá obturan un estrecho y aumenta el petróleo y el combustible en el mundo. Bueno, esta es la importancia estratégica que tiene nuestra hidrovía y no solamente para la nación argentina, sino para todo el planeta. Es una de las vías logísticas más importantes del mundo. Entonces, empecemos a tomar conciencia geopolítica y geoestratégica de la Argentina y por eso tenemos que realmente construir mucha pedagogía de esto. Sin lugar a dudas. Porque en gran medida lo que nos pasa es esto, ¿no? Que estamos desinformados, que somos víctimas de la desinformación y que nosotros tenemos la responsabilidad de alumbrar para que también los ciudadanos puedan realmente tomar decisiones en función de esto, y no solamente en las urnas. Pero bueno, ya decía Perón y hablaba de la nación en armas, pero no quiero ser tampoco tan combativa. Por ahora no. Aguantate un poquito, ya va a llegar el momento. Bueno, Agustina, te agradezco mucho, realmente fue muy ilustrativa tu charla, y así que bueno, te agradezco infinitamente y obviamente te vamos a convocar próximamente, muy amable. Cuando quieran, a disposición. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, ustedes la escucharon, Agustina Propato, diputada nacional de la